Bien, comenzaremos la parte práctica de esta sección, ¿ok? Ya habiendo visto las propiedades, fíjense que vamos a comenzar a desarrollar. Acá estos primeros los vamos a hacer por extensión, es decir, como vimos en el video pasado, vamos a ir sustituyendo los valores de i desde el límite inferior hasta el superior, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6. Pero ya estamos incorporando expresiones un poquito más complejas, ¿ok? Porque este primero lo hacemos de manera así extendida. Oye, porque el límite va desde 3 hasta 6. ¿Ok? Por lo tanto, la sumatoria desde igual 3 hasta 6 de 1/2 y cuadrado más 1 es 45. Ahora, fíjense que en este caso, también lo vamos a hacer por extensión, estamos teniendo expresiones en donde el i cumple dos roles. Por un lado, el i representa el exponente de esta potencia con base menos 1, y por otro lado, el i representa el argumento de esta función cuadrática. Pero como son pocas sumas, podemos hacerlo perfectamente por extensión. Es decir, cuando i vale 4, sería menos 1 a la 4 por 4 menos 1 al cuadrado. Cuando i vale 5, hacemos lo propio, menos 1 a la 5 por 5 menos 1 al cuadrado, y así vamos. Sacamos la cuenta y llegamos al resultado final. Ahora, ¿cuál sería la pregunta obligada acá? ¿Qué pasa cuando, independientemente del límite inferior que tengamos, el límite superior es grande? ¿Ok? Entonces, para eso, aquí está la conclusión, es menos 18. Bien, entonces les decía que en la diapositiva anterior, la pregunta es, para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría cuando el límite superior es muy grande? Entonces, en este ejemplo 3, ya vamos a colocar mayor cantidad de sumas, precisamente para ir analizando ese tipo de interrogantes. Fíjate que ahora va de igual 1 hasta 10. ¿Cuántas sumas tendríamos? 10 menos 1, 9. Y siempre tenemos que sumarle 1 para poder compensar el último término. Entonces sería n menos m más 1. En este caso tendríamos 10 sumas. Entonces ya se está tornando engorroso el ejercicio. Sin embargo, fíjense que nosotros vimos unas reglas, las últimas propiedades que se llamaban reglas telescópicas. De manera que si la función que actúa aquí adentro, pues fíjate que es algo elevado a la 3 menos algo elevado a la 3. Pero fíjate cómo se comporta. I más 1 y esta se comporta como i. Entonces, si fijamos la función como fi igual a i a la 3, fíjate que aquí hay una regla telescópica. Recordemos una de las formas telescópicas que decía, la sumatoria de igual m hasta n de f de i más 1 menos f de i, no tengo que hacer las n menos m más 1 sumas, sino que basta con que yo evalúe la función en n más 1, o sea, f de n más 1 menos f de m. O sea, que la evalúe en el límite superior para el primer término, sería f de n más 1, menos evaluarla en el límite inferior. Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos acá. Fíjate que si f de i es i a la 3, para mí este es el término f de i más 1. Y este sería el término fi. O sea que aquí estamos teniendo f de i más 1 menos f de i. Quiere decir que cae dentro del orden o dentro de lo que plantea esta regla telescópica. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque aquí tenemos, repito, el fi más 1 menos fi. De acuerdo a la regla telescópica, entonces sería evaluar f en n más 1, o sea, evaluar f en lugar de i, n más 1. ¿Quién es n para mí? 10. Quiere decir que hay que evaluarle 10 más 1. Por lo tanto, sería la función con base 10 más 1. Entonces sería 10 más 1 a la 3. Menos la función evaluada en m. Es decir, evaluada en el límite inicial, que sería 1. Entonces sería 1 a la 3. Por eso es 10 más 1 a la 3 menos 1 a la 3. Entonces no es igual desarrollar una sola suma que desarrollar 10 sumas. Por eso es la practicidad de tener la regla telescópica. 10 más 1 serían 11 a la 3. 11 a la 3 son 1331 menos 1, 1330. ¿Vieron? Tomemos otro caso.
Fíjate que acá también hay una regla telescópica, pero si nosotros definimos la función f de i como 2 a la i, acá no tendríamos f de i más 1 como planteaba el ejercicio anterior, sino que aquí estamos teniendo f de i menos f de i menos 1. Entonces ya no nos sirve esta telescópica, sino que tenemos que buscar la otra forma. Por eso son dos formas telescópicas. En este caso, ¿qué me dice la regla? La regla me dice que la sumatoria desde igual m hasta n de f de i menos f de i menos 1 será evaluar la función en n menos evaluar la función en m menos 1. Ah, ok. Dicho esto, para mí esto es f de i menos f de i menos 1. Entonces va a ser igual a ¿quién? Evaluar la función en n, pero n es 100. Quiere decir que sería 2 a la 100. Menos evaluar la función en m menos 1, pero m es 1, entonces sería 1 menos 1, 0, sería 2 a la 0. Por lo tanto es 2 a la 100 menos 2 a la 1 menos 1, 2 a la 100 menos 2 a la 0. Dado que 2 a la 100 sería 2 por 2 por 2 por 2, 100 veces, sería un número muy grande. Entonces es más práctico para nosotros expresarlo así. Entonces fíjense que la pregunta que viene acá es, ¿toda sumatoria la puedo ver de manera telescópica para así poder ahorrarme todo ese paso de desarrollar X cantidad o N cantidad de términos? La respuesta es no. Entonces por eso se recurre a las famosas fórmulas de Gauss. Gauss es considerado en matemática como el príncipe de las matemáticas. Y cuenta una historia que en una oportunidad la maestra le dijo, Gauss, súmame los números del 1 hasta el 50, como un castigo, porque era demasiado inquieto. Entonces él pensó un momento y le escribió el resultado de la sumatoria. La maestra duró un buen rato verificando la cantidad y efectivamente fue así. Luego, al día siguiente, la maestra le dijo, bueno, ahora súmame del 1 al 1000. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, hasta el 1000. Entonces él pensó un momento, unos segundos, y le dio el resultado. Entonces por eso se llama el príncipe de las matemáticas, porque era un infante en el momento que descubrió eso. Ese cuento que le estoy relatando explica esta sumatoria, porque si nosotros tomamos, es decir, la sumatoria desde igual 1 hasta 5 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, ¿qué nos daría eso? ¿Verdad? 5 más 4 serían 9, más 3 serían 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces, es fácil. Pero Gauss descubrió, siendo un niño, que esta sumatoria para cualquier n se resuelve con n por n más 1 sobre 2. Quiere decir que cuando n sea 5, sería 5 por 5 más 1, que es 6, 5 por 6, 30, dividido 2, 15. Entonces la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de i sería 15. Pero lo maravilloso de esto es que pasa cuando n vale 100. ¿Cuánto sería el resultado de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente, hasta llegar a 99 más 100? Entonces, ya aquí, gracias a Gauss, podemos estimarlo de manera inmediata, porque sería 100 por 101, y ese resultado dividirlo entre 2. Y este resultado sería el equivalente a la suma de esos n menos 1 más un término, es decir, la suma de los n términos. Esto fue espectacular para la matemática. Así como Gauss descubrió esta siendo un niño, pasaron los años y él fue descubriendo las demás. Es decir, si la sumatoria ya no fuera sobre i, sino sobre i cuadrado, la expresión que la define es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Hay una tercera para i a la 3, que es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, y hay una cuarta para i a la 4. Nosotros vamos a ir utilizando, sobre todo en la sección que viene, estas sumatorias para poder construir la noción del área bajo la curva, y posteriormente nos va a llevar a la definición de la integral. Sé que es un poco difícil memorizarlas, pero convenientemente nosotros las vamos a ir anotando. Es decir, que es bueno que ustedes las tengan
bien identificadas en una fichita o algo por el estilo para resolver los ejercicios. Ahora, vamos a ver cómo actúan estas fórmulas. Veamos. Fíjense que en el siguiente ejemplo, ahora me están diciendo la sumatoria de i igual 1 hasta 50 de i al cuadrado. Quiere decir que son 50 sumas. Es demasiado laborioso hacerlo por extensión. I al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así, más 50 al cuadrado. Es sumamente extenso. Entonces vamos a valernos de las fórmulas de Gauss. Fíjate lo práctico de esto. Si n vale 50, ¿qué me dice la fórmula de Gauss para i cuadrado? Que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es decir, que voy a sustituir 50 cada vez que aparezca la n. Así de sencillo. Entonces, 2 por 50 más 1 sería 101. Aquí sería 51, o sea, es 50 por 51 por 101. Multiplico los 3 de arriba y después los divido entre 6. Esto me garantiza que la suma de i igual 1 hasta 50 de i cuadrado es 42.925. Espectacular. Ahora, si por su parte, ahora me dicen la sumatoria de i igual 1 hasta 30 de i a la 3, sería algo similar. Serían 30 términos y cada término sería de la forma i a la 3. Sumamente engorroso. Entonces, gracias a Gauss, lo que vamos a hacer es identificar n, pero fíjate que me detengo aquí un momento. Todos deben partir de 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este ejercicio me dicen desde igual 4 hasta 30? Entonces, si es desde igual 4 hasta 30, yo tengo que forzar comenzar en 1. Entonces tendría que restar 4 acá y restar 4 acá. ¿Lo ven? Para poderlo llevar desde igual 1 hasta 26. Pero en el argumento, si resté, aquí tendría que sumar. Entonces sería i más 4 a la 3. Más adelante vamos a ir viendo ese tipo de traslación. Pero lo que quiero indicarles es que i sí o sí debe comenzar de 1. Miren las 4 fórmulas. ¿Ok? Bueno, dicho esto, lo que tenemos es que sustituir n por 30. Y cuando sacamos la cuenta, perfectamente llegamos al resultado que necesitamos. Ahora, también pudiese ocurrir funciones de ella. Aquí vamos a aplicar las propiedades que vimos de la sumatoria. Porque como aquí esta es una función y esta es una función constante, yo la puedo separar en dos sumas. Fíjate que en la primera suma debería ser 4 por i. Aquí debería estar el 4. Pero como el 4 es una constante, yo lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces, para mí esta sumatoria, para resolver esta, sería las fórmulas de Gauss número 1. Porque sería n por n más 1 sobre 2. Por eso digo 100 por 100 más 1 sobre 2. Pero fíjate que acá estoy teniendo la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de una constante. ¿Qué dijimos que era eso? La constante multiplicado por el límite superior, por el índice superior. Entonces ya sacamos la cuenta y perfectamente tenemos nuestro resultado. Ahora, acá estamos teniendo una función o el producto de dos funciones. Y fíjense que no hay ninguna propiedad que me habla del producto. Bueno, entonces vamos a hacer un álgebra acá. 2i por 1, 2i por menos 2i cuadrado. O sea, vamos a distribuir. Luego separamos en dos sumatorias, sacamos las constantes de cada sumatoria y aplicamos las fórmulas de Gauss convenientemente. La de i sería para n igual 20, 20 por 20 más 1 sobre 2. Y la de i a la 3 para n igual 20, 20 al cuadrado por 20 más 1 al cuadrado sobre 4. Y sacamos nuestro resultado perfectamente.